Entonces, voy a compartir. Bueno, entonces, ¿me confirman? ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, Sí, profe. señor. Listo, vamos a leer el capítulo de los mitos. Regálenme un segundo. Se pues esta imagen. Bueno, Alejandro, comience a leer desde donde dicen los mitos. Los mitos. Un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y el mal. A la mañana siguiente no había ninguna carta para Sofía en el buzón. Pasó aburrida el día en el instituto, procurando ser muy amable con Jorún en los recreos, perdón. En el camino hacia la casa comenzaron a hacer planes para una excursión con una tienda de campaña en cuanto secara el bosque. De nuevo se encontró delante del buzón. Primero abrió una carta que llevaba un matasellos de México. Era una postal de su padre, la que decía que tenía muchas ganas de ir a casa y que había ganado al piloto jefe al ajedrez por primera vez. Y también que casi había terminado los 20 kilos de libros que había llevado a bordo después de las vacaciones de invierno. Y había además un sobre amarillo con el nombre de Sofía escrito. Abrió la puerta de su casa y dejó dentro de la cartera y el correo antes de irse corriendo al callejón. Sacó nuevas hojas escritas a máquina y empezó a leer. Listo, Alejandro, gracias. Cristian, vamos a leer la visión mítica del mundo. Señor, Vamos a leer la misión mítica del mundo. sí, listo, espere. Listo, entonces, la visión mítica del mundo. Hola, Sofía, tenemos mucho que hacer. De modo que empecemos ya. Por filosofía, entenderemos una manera de pensar totalmente nueva. Espere. Manera de pensar totalmente nueva. Que surgió en Grecia alrededor del año 600 antes de Cristo. Hasta entonces habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente la respuesta de todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación a generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato sobre dioses. Espere, ¿dónde voy yo? Ajá. Un relato que pretende explicar el principio de la vida. Por todo el mundo ha surgido en el transcurso de los milenios una enorme flora de explicaciones míticas a las cuestiones filosóficas.
Los filosóficos griegos intentaron enseñar a los seres humanos que no debían fijarse de tales explicaciones para poder entender la manera de pensar de los primeros filósofos. Necesitamos comprender lo que quiere decir tener una visión mítica del mundo. Utilizaremos como ejemplos algunas ideas de la mitología nórdica. No hace falta cruzar el río para coger agua. Seguramente habrás oído hablar del Thor y su martillo. Ajá. Antes del cristianismo, antes que el cristianismo llegara a Noruega, la gente creía que Thor viajaba por el cielo en un carro tirado por dos machos cabrios. Listo. Gracias, Cristian. Erika, vas a seguir leyendo, por favor. ¿Dónde va? Bueno, ya. Cuando agitaba su martillo había truenos y rayos. La palabra noruega, torden, trueno, significa precisamente eso, ruidos de Thor. Cuando hay rayos y truenos también suele llover. La lluvia tenía una importancia vital para los agricultores en la época vikinga. Por eso, por eso Thor fue adorado como el dios de la fertilidad. Es decir, la respuesta mítica a por qué llueve era que Thor agitaba su martillo, y cuando llovía todo crecía bien en el campo. Resultaba en sí incomprensible cómo las plantas en el campo crecían y daban frutos, pero los agricultores intuían que tenía que ver con la lluvia, y además todos creían que la lluvia tenía algo que ver con Thor, lo que le convirtió en uno de los dioses más importantes del norte. Thor también era importante en otro contexto, en un contexto que tenía que ver con todo el concepto del mundo. Em, los vikingos se imaginaban que el mundo habitado era una isla constantemente amenazada por peligros externos. A esta parte del mundo la llamaban Midgard, el patio en el medio, es decir, el reino situado en el medio. No, no ve. En, Mi- en Midgard se encontraba además Asgard, el patio de los dioses, que era el hogar de los dioses. Fuera de Midgard estaba Urgard, el patio de fuera, es decir, el reino que se encontraba afuera. Aquí vivían los peligrosos trolls gigantes que constantemente intentaban destruir el mundo mediante astutos trucos. Listo, Erika, gracias. Mabel, Sí, señor. vas a leer desde aquí a esos monstruos. A esos monstruos malvados se les suele llamar fuerza del caos, tanto en religiones nórdicas como en la mayor parte de otras culturas. Los seres humanos tenían la sensación de que había un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal. Los trolls podían destruir Midgard, raptado a la diosa de la fertilidad, Freya. Freya. Si lo lograban, en los campos no creían nada y las mujeres no darían a luz. Por eso era tan importante que los dioses buenos pudieran mantenerlos en jaque. También en este sentido, Thor jugaba un papel importante. Su martillo no solo traía la lluvia, sino también era un arma importante en la lucha contra las fuerzas peligrosas. El martillo le daba un poder casi ilimitado. Por ejemplo, podía echarlos tras los trolls y matarlos y demás. No tenía que tener miedo de perderlo, porque funcionaba como un boomerang y siempre volvía a él.
He aquí la explicación mítica de cómo se mantiene la naturaleza y cómo se libra una constante lucha entre el bien y el mal. Y esas explicaciones míticas eran precisamente las que los filósofos rechazaban. Pero no trataba únicamente de explicaciones. La gente no podía quedarse sentada de brazos cruzados esperando a que interviniesen los dioses cuando amenazaban las desgracias, tales como sequías o epidemias. Las personas tenían que tomar parte activa en la lucha contra el mal. Estas participaciones se llevaban a cabo mediante distintos actos religiosos o ritos. El acto religioso más importante en la época de la antigua Noruega era el sacrificio, que se hacía con el fin de aumentar el poder de Dios. Los seres humanos tenían que hacer sacrificios a los dioses para que estos reuniesen fuerzas suficientes para combatir las fuerzas del caos. Esto conseguía, por ejemplo, mediante el sacrificio de un animal al dios en cuestión. Era bastante corriente sacrificar machos, cabrios a Thor. En lo que se refiere a Odín, también se sacrificaban seres humanos. El mito más conocido de Noruega los conocemos por el poema Trix Mat Vida, la canción sobre Tri. Listo. Gracias, Mabel. Fabián, ¿está por ahí? Señor, Fabián, vas a leer desde acá. Gracias. en él se cuenta que Thor se quedó dormido y que cuando se despertó su martillo había desaparecido. Se enfureció tanto que las manos le temblaban y la barba le vibraba. No, porque ahora me pe- Acompañado por su amigo Loki, fue a preguntar a Freya que dejaba sus alas para que éste pudiera volar hasta Jot- Jotunheim, el hogar de los gigantes, con el fin de averiguar si eran los trolls los que le habían robado el martillo. Allí Loki se encontró con Thrym, el rey de los gigantes, que en efecto empieza a presumir de haber robado el martillo y haberlo escondido a 8 millas bajo tierra. Y a nadie, y añade que no devolverá el martillo hasta que no logre casarse con Freya. ¿Me sigue, Sofía? Los dioses buenos se encuentran de repente ante un dramático secuestro. Los trolls se han apoderado de su arma defensiva más importante, lo que da lugar a una situación insostenible. Mientras los trolls tengan a su poder el martillo de Thor, tienen el poder total sobre el mundo de los dioses y de los humanos, y a cambio del martillo exigen a Freya, pero tal intercambio resulta igual de imposible si los dioses tienen que desprenderse de su diosa de la fertilidad, la que vela por todo lo que es vida. La hierba en el campo se marchitará y los dioses y los humanos morirán. Es decir, la situación no tiene salida. Si te imaginas un grupo de terroristas amenazando con hacer explotar una bomba atómica en el centro de París o Londres, si no se cumplen sus peligrosísimas exigencias, extiendes muy bien esta historia. El mito cuenta que Loki vuelve a Asgard, donde pide a Freya que se vista de novia porque porque hay que casarla con los trolls. Desagradecidamente, Freya se enfada y dice que la gente pensará que está loca por los hombres si accede a casarse con un troll. Entonces al dios Heimdall se le ocurre una excelente idea. Sugiere
que disfrace a Thor de novia. Podrá atarlo el pelo y ponerle piedras en el pecho para que parezca una mujer evidentemente. A Thor no le hace muy feliz esta propuesta, pero entiende finalmente que la única posibilidad que tenía de los dioses de recuperar el martillo es seguir el consejo de Heimdall. Al final, Thor se desviste de novia. Loki le va a acompañar como dama de honor. Vayamos los dos mujeres a Jotunheim, dice Loki. Si prefieres un idioma más moderno, diríamos que Thor y Loki son los policías antiterroristas de los dioses. Disfrazados de mujeres deben meterse en el baluarte de los trolls para recuperar el martillo de Thor. En cuanto llegan a Jotunheim, los trolls empiezan los preparativos de la boda, pero durante la fiesta nupcial, la novia, es decir, Thor, se come se come un buey entero y 8 salmones. También se bebe 3 barriles de cerveza y a Thrym le extraña y los soldados del comando disfrazados están a punto de ser descubiertos. Pero Loki consigue escapar de las peligrosas situaciones. Dice que Freya no ha comido en 8 noches por la enorme ilusión que que le hacía ir a Jotunheim. Listo. Gracias. Seguimos con Juan Ángel. Juan Ángel, ¿está por ahí? Lorain, Sí, señor. ¿me colaboras desde acá, por favor? Sí, señor. Trim levanta el velo para besar a la novia, pero da un salto del susto. Al mirar dentro de los agudos ojos de Thor, también esta vez es Loki el que salva la situación. Dice que la novia no ha dormido en 8 noches, por la enorme ilusión que le hacía la boda. Entonces, Trim ordena que se traiga el martillo y que se ponga sobre las piernas de la novia. Durante la ceremonia de la boda, se cuenta que Thor se echó a reír cuando le llevaron su martillo. Primero mató con él a Trim y luego a todo el stripper de gigantes. Y así el siniestro secuestró todo un final feliz. Una vez más, Thor, el Batman o el James Bond de los dioses, había vencido a las fuerzas del mal. Hasta ahí el propio mito. Sofía, ¿por qué significa en realidad? No creo que se haya inventado solo por gusto. Con ese mito se pretende dar una explicación a algo. Ese algo podría ser lo siguiente. Cuando había sequías en el país, la gente necesitaba una explicación de por qué no llovía. ¿Sería acaso porque los dioses habían robado el martillo de Thor? El mito puede querer dar también una explicación a los cambios de estación del año. En invierno, la naturaleza muere porque el martillo de Thor está en Jotunheim, pero en primavera consigue recuperarlo. Así pues, el mito intenta dar a los seres humanos respuesta a explicar. Además del mito, a menudo los seres humanos realizaron distintos actos religiosos relacionados con el mito. Podemos imaginarnos que la respuesta de los humanos a las sequías o a los malos años serían representar el drama que describía el mito. Quizá disfrazaban de novia a algún hombre del pueblo con piedras en lugar de pechos para recuperar el martillo que los trolls habían robado. De esta manera los seres humanos podían contribuir a que lloviera y a que el grano creciera en el campo. Conocemos muchos ejemplos de otras partes del mundo en los que los seres humanos dramatizaban
un mito de estaciones, con el fin de acelerar los procesos de la naturaleza. Solo hemos echado un brevísimo vistazo al mundo de la mitología nórdica y existe un sinfín de mitos sobre Thor y Odín, Freddy y Fredilla, Hoder y Balder y muchísimos otros dioses. Las ideas mitológicas de este tipo florecían por el mundo entero antes de que los filósofos comenzaran a hurgar en ellas. También los griegos tenían su visión mítica del mundo cuando surgió la primera filosofía. Durante siglos había hablado de los dioses de generación en generación. En Grecia los dioses se llamaban Zeus y Apolo, Hera y Atenea, Dionisio y Asclepio, Oracles y Hefesto, por nombrar algunos alrededor del año 70 a.C. Gran parte de los mitos griegos fueron plasmados por escrito por Homero y Hesíodo. Con esto se creó una nueva situación. Al tener escritos los mitos, se hizo posible discutirlos. Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero solo porque los dioses se parecían mucho a los seres humanos y porque eran igual de egoístas y de poco fiar que nosotros. Por primera vez se dijo que quizás los mitos no fueran más que imaginaciones humanas. Encontramos un ejemplo de la crítica de los mitos en el filósofo Jenofanes, 41, que nació en el 570 a.C. Los seres humanos se han creado dioses a su propia imagen. Decía, creen que los dioses han nacido y que tienen cuerpo, vestidos e idiomas como nosotros. Los negros piensan que los dioses son negros y chatos. Los tracios los imaginan rubios y con ojos azules. Incluso los bueyes, caballos y leones hubiesen sido pintar y habría representado dioses con aspectos de bueyes, caballos y leones. Precisamente en esa época los griegos fundaron una serie de ciudades, Estado 42 en Grecia y en las colonias griegas del sur de Italia y Eurasia. En estos lugares los esclavos hacían todo el trabajo físico y los ciudadanos libres podían dedicar su tiempo a la política y a la vida cultural. En estos ambientes urbanos evolucionó la manera de pensar de la gente. Un solo individuo podía, por cuenta propia, planear cuestiones sobre cómo debería organizar la sociedad de esta manera. El individuo también podía hacer preguntas filosóficas sin tener que recurrir a los mitos heredados. Decimos que tuvo lugar en evolución de manera de pensar mítica en un razonamiento basado en la experiencia y la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a procesos de la naturaleza. Listo, hasta ahí. Gracias. Bueno, profe. Bueno, dice, Sofía dio vueltas por el amplio jardín. Intentó olvidarse de todo lo que había aprendido en el instituto. Especialmente importante era olvidarse de lo que había leído de los libros de ciencias naturales. Si se hubiese criado en ese jardín sin saber nada sobre la naturaleza, ¿cómo habría vivido ella entonces la primavera? Había intentado inventar una especie de explicación a por qué de pronto un día comenzaba a llover. Habrá imaginado una especie de razonamiento de cómo desaparecía la nieve y el sol iba subiendo el horizonte. De eso estaba totalmente segura. Y empezó a inventar e imaginar. El invierno había sido como una garra congelada sobre el país debido a que el malvado Muriat se había llevado presa a una fría cárcel a la hermosa princesa Síquita. Pero una mañana llegó el apuesto príncipe Bravato a rescatarla. Entonces Síquita se puso tan contenta que comenzó a bailar por los campos
cantando una canción que había compuesto mientras estaba en la fría cárcel. Entonces la tierra y los árboles se emocionaron tanto que la nieve se convirtió en lágrimas, pero luego salió el sol y secó todas las lágrimas. Los pájaros imitaron la canción de Chiquita y cuando la hermosa princesa soltó su pelo dorado, algunos rizos cayeron al suelo donde se convirtieron en lirios de campo. A Sofía le pareció que acababa de inventarse una hermosa historia. Si no hubiera tenido conocimiento de otra explicación para el cambio de las estaciones, habría acabado por creerse la historia que había inventado. Comprendió que los seres humanos quizás hubieran necesitado siempre encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. A lo mejor la gente no podía vivir sin tales explicaciones. Y entonces inventaron todos los mitos en aquellos tiempos en que no había ninguna ciencia. Ahí finaliza el capítulo de los mitos. ¿Quién me dice que logró entender de el mito? Los escucho. ¿Quién me dice? ¿Quién logró entender algo relacionado con el mito? Con ese capítulo del mundo de Sofía. Profe, Dime. pues en todo lo que escuché y en lo que yo misma leí, pues prácticamente digamos, en esos años, hace muchísimos, digamos, la gente pensaba unos de una manera, otros de otra manera, y a la final crean que todos eran egoístas, ¿no? Y que a la final todos están, digamos que los mitos bien creados como a la semejanza del ser humano, y no de pronto por una imaginación, que es lo que se piensa de los mitos, ¿no? Sino que a lo que realmente es a lo que el humano piensa y así mismo crea. Ok. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien más? Profe, yo creo que está basado en experiencias que han tenido las personas y la han hecho ver de alguna otra manera diferente. Ok. Bueno, resulta que con el mito surge la filosofía. El mito es esencial. El mito es esencial para preguntarnos por el surgimiento de la filosofía. Básicamente el mito es conocimiento, es un conocimiento prerracional y es un primer intento de explicar la realidad e interpretar el mundo. Con el paso del mito, del paso al logos, básicamente el hombre tiene una esencia y esa esencia la toma como una forma de orientación y una forma de actuar. El hombre está en la necesidad de explicar el mundo que lo rodea. El mito tiene ciertas características. Constituye la historia a través de entes supremos. Lo que estaba en su historia estaba comentando Sofía y lo que estaba pasando en la historia de Thor. Siempre se realiza a través del relato. Cuando estamos hablando de entes supremos, estamos hablando de seres mitológicos. Al mito se le considera verdadero y sagrado. Adicional, el mito también es un paradigma de los actos humanos, es un modelo, es una justificación y siempre se pregunta la creación y el origen de las cosas. ¿Listo? Esa es la característica del mito. ¿Qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? ¿Cuál va a ser la actividad? Dame un segundo.
Listo. La idea es que realicemos estas 3 preguntas. Toca definir o describir lo que es, según el mito de Sofía, es un mito. Nos toca señalar qué otro rasgo importante señala el libro en el mundo de Sofía en relación con los mitos. Por último, cada uno va a crear un mito relacionado con el origen de todo y va a realizar su respectivo dibujo. ¿Listo? Esa va a ser la actividad de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna novedad. O si Profe, todos ¿nos puede escribir como la actividad, porfa? tienen, según lo que acabamos de leer, describir qué es el mito según el mundo de Sofía. ¿Le sacaste papel, cierto, amor? Aparte de describirlo, van a colocar otro aspecto o otro rasgo importante que ustedes consideren. Y por último, cada uno va a crear un mito con su respectivo dibujo. ¿El mito sobre qué? Sobre el origen de todo. Cada uno va a crear un mito con teniendo en cuenta el origen de todo. ¿Listo? Profe, Dime. yo eso ya lo hice, Ok. porque es que yo estuve en la clase pasada en el sábado Si es que acá hicimos la lectura inicialmente del otro capítulo. y yo ya hice esa actividad, usted no la dejó como tarea. Aunque acá sí va a quedar como tarea y me la presenta cada uno dentro de 8 días. Ya que la hiciste, Lorraine, eh, ¿nos dices a todos, por favor, cómo hiciste el mito? ¿Lees tu mito, por favor? Sí, profe. Pues el mío se llama, yo le puse de título, El árbol de la vida. En un reino oculto, pues bajo las raíces de un árbol antiguo florecían las hojas de la imaginación. Decía que eran hojas de portales, entonces sí se podían, por decirlo así, em, como ir a otros mundos, ¿sí? Inexplorados, los que se aventuraban a comer una hoja y eran transportados a paisajes surrealistas, donde los pensamientos más creativos cobraban una vida y el reto era regresar antes de que de que la luna se llenara y iluminara el árbol que quedara atrapado en ese reino. Y el reino era un sueño para poder siempre funcionar de los sueños, de la esencia del árbol de la imaginación y pues de la vida. Y me hice mi dibujo. Listo, Lorraine, gracias. Bueno, profe, Algo así es el mito que tiene que ser. ¿Listo? Entonces, la idea es que por favor lo realicen y nos vemos entonces dentro de 8 días para hablar propiamente de los filósofos presocráticos. ¿Listo? Nos vemos entonces, mis Listo, profe.